Muy buenos días, soy Jaume Serral y te doy la bienvenida a este podcast número 56. Esto es Potenciate, el programa en el que te doy ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. Hoy te traigo una entrevista que creo que es muy interesante, es acerca de cómo emprender digitalmente, pero antes de la entrevista déjame que te recuerde que puedes registrarte en humanabilities.com/webinars para que te avise del siguiente webinar que voy a hacer, que es de PNL y va a salir ya dentro de muy poquito. Estoy ya a punto, está calentito ya en el horno. Y nada, te dejo con la entrevista, espero que lo disfrutes, que aprendas mucho y sobre todo que puedas conocer un punto diferente, un punto de vista diferente en cuanto a emprender. Que vaya muy bien la entrevista. ¡Hasta luego! Pues aquí estamos con Jesús Quintero, al que os quiero presentar. Él es economista y coach, autor de 5 libros y tiene uno de ellos que a mí personalmente, los otros también son muy interesantes, pero este me ha llegado por la época en la que estoy de mis proyectos profesionales, ¿no? Que se llama Cómo ser emprendedor digital y poder dormir a pierna suelta. Y por eso vamos a hablar con él hoy acerca de esto, de 10 claves para emprender digitalmente. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Jaume. Muchas gracias por estar aquí, aunque estés en la otra punta de España. Hoy en día con las nuevas tecnologías estamos todos cerca el uno del otro. Ahí, muy bien, eso sí, eso es ideal, ¿eh? Oye, te quería preguntar, porque yo me he leído el libro y me ha gustado mucho, pero me gustaría que nos hicieras un breve resumen de las 10 claves para emprender digitalmente, para que quien nos esté escuchando y quiera emprender digitalmente, que al menos, evidentemente le vamos a decir que se descargue el libro, que lo baje, que está en Amazon y que es muy económico y es muy fácil de leer. Pero así, para quien nos escucha, ¿qué 10 claves podríamos hablar? Bueno, cuando me propuse hacer este libro, me planteé por qué hay tanto, digamos, fracaso en el tema del emprendimiento, que casi el 85% de los proyectos o incluso más en 5 años desaparecen. Entonces me planteé qué tenían que trabajar o qué parte o qué claves había para realmente eso no ocurriese. Entonces, de mi experiencia como consultor, como coach, como formador y de mi propia experiencia como emprendedor, pues saqué estas 10 claves que las puedo comentar de forma rápida, si no nos podemos llevar aquí horas y horas. Y son claves que, aunque esté dirigido a un público de emprendimiento digital, es cierto que son aplicables a casi cualquier negocio. Es cierto que hay algunas que son características del emprendedor digital, pero es cierto también que estas claves son básicas para cualquier empresa para que tenga éxito. Si quieres, te lo voy diciendo así de forma un poco rápida y ya nos detenemos con alguna de ellas. Perfecto, venga, va. La primera es ama lo que haces. Ajá, muy interesante. Ama lo que haces, ya que yo siempre digo que si estamos en una época que se habla de crisis, pero tenemos la oportunidad de trabajar en lo que queramos, porque como está tan complicado todo, pues dice, bueno, pues por lo menos voy a trabajar en lo que amo. Pero cuando emprendo, amar no solo tu servicio o producto que digamos que ofreces, sino también amar todo lo que supone ser emprendedor, que muchas veces son tareas que hay gente que no le gusta, pero tenemos que amar todas las facetas de un emprendimiento o de una empresa. Correcto, sí, porque muchas veces quizás pueda pasar eso, ¿no? Que es la persona ama lo que hace, pero a lo mejor no le gusta otros aspectos. Y lo que dices es muy interesante porque esos aspectos forman parte de todo, ¿no? Entonces es muy interesante que hables de eso, ¿no? De amar también lo que envuelve el producto principal, que es lo que amas ya de entrada y por eso lo haces, ¿no? Muy interesante. La segunda clave, soluciona problemas. Digamos que son cosas evidentes para cualquier empresa, pero cuando muchas veces no nos ponemos en la otra persona, en el potencial cliente, sino que pensamos que eso es un problema y que hay que resolverlo, pero el que tiene que decidir si es problema o no es problema es el cliente. Entonces ahí con la PNL, en la que tú eres experto, nos puede ayudar mucho para entender
desde qué mapa mental está el potencial cliente, ¿no? Correcto. Oye, me alegro mucho de que hables de solucionar problemas, porque justo el podcast anterior hablaba de la diferencia entre problemas y retos, que la gente te dice cambia la palabra problema por reto, ¿no? Y hablaba precisamente de que son cosas diferentes, y me gusta mucho que hables de problemas, porque realmente lo que estás diciendo es súper interesante también, que es cuando tú ayudas, ¿no?, a solucionar el problema al cliente, eso es lo que le llama la atención al cliente. No le estás proponiendo un reto, le estás solucionando un problema. Muy bien, me gusta. Un problema que él piensa que es un problema, que me refiero que si tú puedes ofrecer algo en el que tienes que convencer a la otra persona de que ese es un problema, pero eso te enlentece. Es más fácil que alguien te compre cuando ya reconoce que ese problema existe en él. Sí, totalmente. Muy bien. Venga, el tercero, que me está gustando mucho esto. Rápido. La tercera clave, sé diferente. Aquí ya hemos dado con lo que yo considero que puede ser casi la clave de todo. Hoy en día, donde hay tanta sobreabundancia de ofertas, ¿tú qué eres? Coach, me suelen decir, o experto en PNL. Digo, bueno, vale, como todo el mundo. Es que yo soy especial. Sí, como todo el mundo. Es que yo hago las cosas de manera excelente. Digo, sí, como todo el mundo. Como todo el mundo. Lo que pasa es que la gente va a decir que soy muy torpe. Entonces tenemos que encontrar ese rasgo distintivo que nos hace que la otra persona no piense que podemos aportarle desde una óptica diferente o aportando algo nuevo. Es cierto que en el mundo digital, la marca personal, todos somos únicos. Pero aparte de esa connotación de que somos únicos, tenemos que demostrarlo, y no solo debemos ser únicos por nuestra persona, sino ofrecer cosas de forma diferente, empaquetarla de forma diferente, o que nos vean diferente, o que nos adentremos en un nicho muy concreto o en una particularidad muy concreta, porque en el mundo digital, como hay tanta sobreabundancia, mi recomendación es que te centres en algo muy, muy específico. Y muy eso concreto. Es que nos cuesta a la mayoría. Sí, doy fe de ello, doy fe de ello. De hecho, lo voy a desvelar. La primera conversación que tuve con Jesús a través de Telefónica, precisamente él me echó un pequeño cable con esto, porque yo estaba bastante desparramado. O sea, que doy fe de que lo que estás diciendo de que ser diferente es muy importante. Doy fe. Y eso que ya llevo 11 años de emprendedor, eso sí, digitalmente no. Digitalmente estoy en mis inicios. Muy bien, venga, el siguiente. Cuarta clave, crear tribu. Crear tribu en el mundo digital, pues tenemos que mostrarnos y hacernos visibles para ser el líder de una tribu, que el líder no solo significa que tú sientes cátedra, sino que permitas también la interconexión entre los que están preocupados por una misma temática o una misma a un mismo problema o una misma solución, ¿no? Entonces es muy interesante que utilicemos las redes sociales pues para crear esa tribu que nos permita generar confianza para que cuando esa persona necesite de ti, pues sepa ya a quién acudir y sobre todo que lo tengan en la cabeza. Claro, sí, formar parte de un grupo, ¿no? Bueno, que en PNL llamamos una metaidentidad, donde, claro, ¿qué ocurre? Que si yo estoy en ese grupo y necesito un asesoramiento más profesional o más personalizado, voy a acudir a quien está ahí en el grupo y quien me está ayudando, ¿no? Bueno, muy buena idea también. Muy bien. Venga. Otro aspecto también relacionado con la psicología. Cree en ti. Muy interesante. Creer en ti y sobre todo en el producto que ofreces. Tener la confianza de que lo que ofreces es válido, de que tú eres lo suficientemente bueno. Se dice que el 80% del éxito de un negocio radica aquí, en la psicología, ¿no? Porque al final eso es lo que tú transmites. Si tú no transmites esa confianza, es difícil que te compren. Claro. Sí, eso es evidente. Oye, esto que dices es otro punto que yo creo que es muy importante, ¿no? El hecho de que la gente crea que es buena en lo que hace. Porque, bueno, no sé si tú ahí marcarías algo más, pero yo muchas veces lo que veo es mucha gente que hace muchos cursos de todo y no se especializa en nada en concreto. O sea, y eso lo que hace al final es que nuestra mente quede más desparramada, ¿no?
y no te sintamos que somos muy buenos en algo. No sé si tú... Sí, digamos, esto va un poco en la línea que hablamos de ser diferente, de crear tribu, correcto, de solucionar un problema, es especializarte en una temática concreta y ahí convertirte en un referente o en un experto. Es cierto que al final podemos ser buenos en muchos ámbitos y lo que pasa es que eso desde el punto de vista psicológico a la gente le cuesta, a la gente le gusta encasillar. Claro. Entonces cuando tú dices, bueno, pues Jaume puede ser muy bueno para jueces o para políticos, pero si tú empiezas a hablar de jueces, empiezas a hablar de políticos, empiezas a hablar de futbolistas, al final dices, este vale un poco para todo. En cambio, si todo tu argumento va sobre políticos, cuando un político necesite tu servicio, se va a acordar de ti. Correcto. Está bien que me recuerdes lo que hablamos la primera vez por teléfono, me gusta. Venga, dime otro. Otra clave, aprende a vender. Paradójicamente hay mucha gente que entra en el mundo del emprendimiento siendo muy bueno en lo que hace, me refiero en la producción, en sus servicios, siendo experto en PNL, en coaching, en cualquier tipo de servicio que ofrezca, pero realmente después tú tienes que venderlo. Muy bien, sí. Y dentro de la, digamos, la idiosincrasia o del paradigma que tenemos, el vendedor no está bien reconocido. Sí, no está bien visto. Sí. Tenemos ahí ese tabú, esa problemática de que si somos muy vendedores, pues nos sentimos mal, no estamos a gusto. Y tenemos que aprender que la venta es el oxígeno de cualquier negocio y tenemos que también formarnos en ese punto. Sí, está claro. Muy bien. Venga, más. Seguimos dentro, esta clave es más dentro del emprendimiento digital, que es estructura ligera. Me refiero que cuando tú empieces un negocio y en el mundo digital es más fácil, no tenemos que tener muchos costes fijos ni embarcarnos en proyectos con demasiado dinero si no sabemos que va a funcionar. Entonces, en vez de tener a muchos trabajadores contratados, pues utilizar colaboradores, tener los gastos lo más livianos posibles por si hay que pivotar o pivotar me refiero a tomar otro camino, que no tengamos ahí esa carga, ¿no? Muy bien. Sí, o sea, es la ventaja del emprender digitalmente, que te evita, pues por ejemplo, yo que he emprendido de forma física, pues tengo que pagar un alquiler de una sala, tengo que pagar gastos, etcétera, ¿no? Y esto, la ventaja es que no tienes esos gastos y te has de volver un poco un MacGyver con todo esto que estás diciendo que has de controlar, pero que es muy interesante porque tú lo estás estructurando de una forma que queda muy clara y con lo cual espero que quien esté escuchando el podcast y esté pensando en emprender digitalmente, pues se esté dando cuenta de la información que estamos dando, que es súper importante. Venga, ¿alguna más? Porque yo he perdido la cuenta ya, Jesús, no sé por cuál vamos. Quedan tres, vamos por la séptima. Ahora vamos ya por la octava. Pues venga, pues vamos a por la octava. Esta es quizás de la que le cuesta más a la gente, que es delegar y automatizar. Ahora me has tocado ahí, me has tocado la fibra. Consideramos que somos los mejores del mundo, aunque no creamos en nosotros mismos, aunque tengamos esas dudas, en cambio nos cuesta que otra persona haga nuestro trabajo. Claro, solemos pensar que nosotros lo hacemos de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces, claro, que lo haga otra persona no lo va a hacer tan bien como nosotros. Entonces es ¡ay! ¿No? Y nos cuesta, ¿sí? Y ahí lo que hay que intentar es, sobre todo, hacer lo que se llama el core business, digamos, la propuesta de valor sí tiene que ser tuya. Pero hay un montón de funciones dentro de una empresa que se pueden delegar perfectamente. A mí me preguntan, ¿qué es lo que se puede delegar en una empresa? Y digo, todo. Todo, ¿no? Al final es que la empresa pueda funcionar sin que tú estés presente, ¿no? Eso, digamos, es esa es mi filosofía. Claro. Mi filosofía es que un negocio funcione sin ti, porque si no te conviertes en un esclavo de tu tiempo y de tu trabajo.
Claro, claro, que ahí es donde empiezas ya a no trabajar para ganar dinero, sino que el dinero trabaja para ti, que es el punto óptimo, que creo que es lo que a todos nos gustaría y por lo que hay gente que está trabajando. Muy bien, muy bien. Y la automatización en el mundo digital pues también es mucho más sencillo, porque podemos hablar de lo que se conocen como embudos de venta, donde todo el proceso pues está más o menos automatizado. Perfecto, perfecto. Vale. Pues venga, a por el siguiente. La 9, lidera. Lidera a tu equipo o lidera a tu gente. Tú tienes que ser una persona que sepa tratar a tus colaboradores, que sepa conseguir de cada uno su mejor versión, o que por lo menos cumpla los objetivos que tú le marques. Entonces, para eso hay que saber liderar, hay que saber tener una buena comunicación. Aquí de nuevo la PNL nos puede ayudar muchísimo. Seguro que tú has trabajado con empresas y te encuentras que muchas veces la problemática es que la gente no se entiende. Muchísimas. Bueno, lo estamos viendo ahora con el tema de la política, con gobierno, que somos incapaces de hablar uno con otro para una meta común, que me refiero que lo que queremos es que España funcione mejor. Pues vamos a dejar un poquito los egos y vamos a intentar llegar a acuerdos. Sí, a veces yo no suelo hablar mucho de política, pero a veces tengo que reconocer que creo que hay personas que gobernarían mejor que los políticos que tenemos, ¿eh? Pero bueno, en fin, por lo que tú dices, ¿no? O sea, ni ahí se ponen de acuerdo. Y lo que me comentabas de las empresas, del tema del liderazgo, muchas veces yo he visto que la empresa tiene muy claro cuáles son los valores, las misiones o la misión, pero en cambio cuando llegas a la empresa no se vive eso, o sea, no se está viviendo, ¿no? Entonces te hablan del respeto y dentro del trabajo ves que no hay respeto, y muchas veces es porque el liderazgo no se hace bien, ¿sí? Entonces eso es muy interesante, el tema del liderazgo. Bueno, y también los valores, muchas veces, lo que digo yo, se ponen, sobre todo si son empresas más pequeñitas, contratan a una consultora, tienes que pasar la ISO 9000 o una auditoría de calidad y le tienes que decir misión, visión y valores. Yo lo pregunto muchas veces cuando trabajo con empresas y dice, espérate que lo tengo que mirar en la... que no me acuerdo. Y digo, bueno, ¿y esos son los valores de tu empresa cuando no sabes ni cuáles son? O lo mejor que tú tienes que hacer, que puedes hacer es, tú vas a cualquier trabajador y le preguntas qué valores tiene esta empresa. Y el 99% no sabe de qué estás hablando, ni de qué estás hablando. Sí, totalmente cierto. Muy bien, venga, vamos a por la última. La última, controla tus cuentas. Yo soy de formación economista y para mí el tema de controlar los números y la cuenta, he trabajado también en multinacionales, americanas, donde eso lo llevan como en el ADN. Y me sorprende el desconocimiento que tienen muchísimos emprendedores dentro de esta área. Sí. Tengo clientes que no saben cuánto gana en cada proyecto o en cada producto, y hay veces que hasta pierden dinero. Hace poco estuve mentorizando a uno que se dedicaba a temas de artesanía y me dijo cuánto tiempo se llevaba en hacer cada pieza, y digo, sí, esto es una ruina si es que tú no puedes ganar dinero en tu vida. Entonces ya estamos trabajando y estamos viendo otras vías de ganar dinero, en este caso pues formación, vamos a hacer un embudo automatizado para que puedas generar dinero con productos que sean rentables, que muchas veces decimos, no, es que a mí me encanta, y sobre todo si eres creativo, no, es que a mí me gusta hacerlo todo súper perfecto y te lleva 10 horas para hacer un tema y después le cobras como si fuese a 4 euros la hora. Claro. Sí, eso no sale rentable. Fíjate, yo el tema de controlar las cuentas creo que es algo fundamental, fundamental en cualquier persona que quiera emprender. De hecho, yo tengo mi teoría es esto que tú decías al principio de que a los 5 años una empresa es la media cuando suele empezar a tener los problemas, o sea, y suele desaparecer. Yo muchas veces creo que es por el tema de no gestionar bien las cuentas. ¿Qué quiero decirte? A ver si tú piensas como yo o le aportas algo diferente. Que es cuando empieza la empresa, como tienen ganas todo el mundo y va todo súper bien y se genera mucho dinero, muchos ingresos, ¿qué ocurre? Que esos ingresos que se generan se empiezan a utilizar para generar más ingresos, pero como no se están controlando bien las cuentas, al final lo que ocurre es que si te equivocas en la estrategia para aumentar las ventas,
lo que estás haciendo es repercutir en la cuenta económica de la empresa. Y yo creo que muchas veces lo que ocurre es eso, porque yo me he encontrado con empresas que hay un punto en que tienen mucho éxito y luego de repente empiezan a bajar y entran dentro de la media de los 5 años, que a los 5 años están ya medio arruinados. No sé si tú lo ves así o... Yo creo que el tema de las cuentas no es otra cosa más que un tema de procedimiento y de hacer las cosas de determinada forma. Hace poco estuve conversando también con un amigo, uno que tiene bastantes ventas, tiene cierto nombre y me confesó que no ganaba un duro. Oh, madre mía. ¿Y por qué? Porque era una persona que no se ocupaba de ese tema, sino que iba... digamos, las decisiones las tomaba un poco por lo que le gusta, por su forma de ser, porque pensaba que esto hay que hacerlo de esta forma, pero lo bueno de tener las cuentas, yo no soy un friki de las cuentas, para mí las cuentas es un argumento para tomar decisiones correctas. Entonces tú cada vez que tengas que tomar una decisión, tienes que tomarla basada también en los números, porque es que si no, la supervivencia pues no existe. Claro. Siempre digo que el éxito de una empresa se basa en 3 claves. La primera es desarrollo profesional, hacer lo que te gusta, lo que amas, sentirte realizado. La segunda es ayudar a las personas a ser mejor en cualquier punto, en solucionar un problema, en, digamos, esa parte de ayuda a la sociedad, ¿no? O a un colectivo. Y la tercera es que te genere, digamos, el éxito económico pues para poder vivir con tranquilidad, porque como no vivas con tranquilidad, al final te puede gustar mucho lo que hagas, pero como vivas en la miseria o agobiado con que tienes que pagar, no tienes dinero, al final esto es un calvario, ¿no? Sí, es un sufrimiento, está claro. Bueno, aprovecho para decir que recientemente has publicado una hoja de Excel para controlar las cuentas y que voy a dejar el enlace para quien se lo quiera descargar, que lo pueda descargar. Explícanos un poquito la hoja esta de Excel. ¿Es para emprendedores? ¿Es para...? Fundamentalmente es para gente que tenga cierto interés en controlar las cuentas, porque yo creo que hay gente que yo lo doy por casos perdidos. El que no quiere poner ahí foco, yo intenté hacer la labor de convencerlo, pero he llegado ya a la conclusión de que esto es solo para gente que piensa que esto merece la pena. Y no sabe, digamos, muy bien cómo hacerlo. Entonces he desarrollado una hoja de cálculo que lo que pretende es, de forma sencilla, únicamente tú tienes que meter las facturas que emites y las facturas que recibes y dos datos más que le puedes preguntar al asesor, y consigues saber mes a mes cuáles son tus resultados reales, porque de la misma forma que una persona que trabaja por cuenta ajena sabe cuánto gana de sueldo, pues tú por lo menos deberías saber, yo no te digo a priori, pero por lo menos a posteriori, cuánto dinero has generado, qué beneficios has obtenido, y eso a través de la hojita de cálculo que está, digamos, con fórmulas y todo. Lo único que yo le digo que no hay que ni sumar, no saber ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, ni siquiera raíces cuadradas. Lo único que es ser ordenado e imputar la información. Y ya está. Correcto. Introducir los datos de forma metódica y ya está. Exactamente. E incluso te permite obtener los impuestos trimestrales. Que eso es otra, que la gente va cada 3 meses, le manda toda la factura al asesor y reza para que no sea mucho. Y no hay previsión de dinero, entonces 2 días antes te dice que tiene que pagar 1.500 euros. ¿1.500? ¿1.500? Sí. Exacto. Entonces dice, quita de ahí, engaña a Hacienda. Eso entre nosotros, que no... Sí, pero bueno, pero Hacienda luego, al cabo de 5 años, te viene y te dice, oye, ¿te acuerdas hace 5 años que tenías que pagar 1.500 y pagaste 500? Pues ven para acá. La semana pasada, una amiga también me comentó que Hacienda la había llamado y que ella no se enteraba de nada. Claro. Y el asesor, cuando ve problemas, pues hay asesores buenos y asesores malos. Sí. Entonces, sí. Pero yo siempre digo que hay que delegar, pero tú tienes por lo menos que entender lo que el asesor te dice. Claro. Que tienes que aplicar, porque si no, hay veces que por un error tuyo se comete un fraude, porque se te ha olvidado mandar una información o porque el asesor lo ha entendido mal, pero si tú tienes más o menos claro las 4 ideas, que no es más,
es mucho más fácil que todo ruede y que todo sea mucho más sencillo. Claro, claro. Oye, pues Jesús, decirte que sepas que ha sido la entrevista más larga que he hecho hasta la fecha, pero porque ha merecido muchísimo la pena y podríamos estar siguiendo, unas cuantas horitas más hablando, porque me parece súper interesante todo esto y espero que quien esté escuchando el podcast también le parezca interesante. Nada, agradecerte muchísimo que hayas compartido todo este conocimiento conmigo y con los oyentes de Potenciate. Y te deseo lo mejor y que agradecerte de verdad muchísimo todos los cables que me has echado a mí, las ayudas que me has dado a mí y también agradecerte que hayas estado este ratito con nosotros compartiendo. Pues un placer, Jaume, y para mí también es un honor estar aquí en tu podcast y que al final mi idea también es hacerme visible y para todos tus oyentes pues un saludo y aquí me tienen para lo que necesiten si piensan que le puedo ayudar en este tema, ya sea que esté emprendiendo o que esté en un momento un poquito más de atasco, de freno, en punto muerto y necesitan, digamos, acelerar los resultados de su negocio. Perfecto. En la descripción tienes los enlaces por si quieres contactar con Jesús. Pues nada, que vaya muy bien, te deseo lo mejor y un abrazo hasta la semana que viene. Hasta luego.